Bien, el diálogo ahora es con el licenciado en Economía, economista, él, escritor y analista Roberto Kachanowski. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Un gusto saludarlo. Lo mismo digo. Roberto, estoy siguiendo su posteo con respecto a lo que escribe, naturalmente en Facebook, frecuentemente en Instagram. Usted habla de una vulnerabilidad económica que se acentúa cada vez más, impone su criterio en cuanto a las soluciones que eventualmente se podrían dar en un marco de una economía total y absolutamente inestable. La pregunta es, de no suceder, digamos, nada de lo que usted de alguna manera preanuncia, ¿vamos al incendio fatal? Ahora, estamos camino a un serio problema de hiperinflación en este momento. Eh, lo que yo digo es que para evitar eso en el futuro, la herencia que va a recibir el próximo gobierno va a ser catastrófica, ¿no? Por lo tanto, va a tener que tener un equipo económico muy consistente, con mucho respaldo político, un equipo económico que tiene que estar convencido de una serie de reformas que hay que llevar adelante, tiene que tener una gran capacidad de comunicación para que la sociedad entienda en su conjunto por qué hay que adoptar ciertas medidas y en qué ruta, cuál va a ser la ruta de salida. Y el desafío va a ser grande porque lo que está dejando el kirchnerismo es fenomenalmente complicado. En primer lugar, deja algo parecido a lo que fue el Rodrigazo del 75, o sea, mejor dicho, el ministro de Economía de Helbar, que era ministro de Economía de Cámpora primero, Sí. generó en el año 73 lo que llamó la inflación cero, que era trazar las tarifas de los servicios públicos como ahora, controlar los precios como ahora, retrasar el tipo de cambio oficial como ahora, tener déficit fiscal como ahora, y terminó en mediados del 75 con el Rodrigazo. Bueno, eso, algo similar están dejando este gobierno para el próximo. Después viene la parte del Banco Central que se asemeja a lo que fue la crisis del 89 con el Plan Primavera. Ahora lo que están haciendo es, el Banco Central le dice a los bancos, de los depósitos que vos recibís, dame los pesos que recibís, y yo te doy a cambio este papelito que se llama LELIC y te pago un interés. Ahora, los bancos compran ese papelito con los depósitos de la gente. El problema es que el Banco Central no tiene con qué pagar esa deuda. Y los intereses que está pagando actualmente, el monto de intereses que paga por esa deuda, ya supera todo el déficit fiscal del Tesoro, para que tengamos una idea del grado de desastre que están armando. La deuda del Banco Central con los bancos pasó de 1 billón, con B larga, de 1 billón a 14 billones. O sea, multiplicaron la deuda del Banco Central por 14, en 2 años y medio, 3 años de gobierno, 4, va. Eh, Entonces, ese va a ser otro problema serio a resolver, porque se asemeja mucho a lo que decía antes, al Plan Primavera, que era, en ese momento no se llamaban LELIX, se llamaban depósitos indisponibles, Sí. con Macri se llamaron LEVAX. Entonces están dejando ese problema, que es una deuda que tiene el Banco Central, pero esa deuda del Banco Central con los bancos es plata de los depositantes. Sí. Así que ahí hay un riesgo fenomenal, más todos los problemas estructurales: nivel de gasto público, presión impositiva, legislación laboral que hace que la gente no quiera contratar personal, estar aislados del mundo, planes sociales en toneladas que transformaron eso en un gran negocio. En fin, hay que hacer una tarea titánica para recuperar esto. Roberto, en ese marco, ¿ve a alguien con decisión política en el oficialismo, en la oposición, los candidatos? ¿Ve a alguien con decisión política para tomar, digamos, con firmeza las transformaciones que haya que hacer teniendo en cuenta el panorama y el escenario que usted plantea? Yo por ahora no escuché a ningún candidato entendiendo el problema de fondo y formulando las propuestas
que hay que hacer de mínimas, ¿no? Como para poder sacar a la economía adelante, o al país en general, ¿no? Este no es un problema solamente un problema económico, el problema económico es el emergente de un problema de valores que hay en la Argentina, donde abandonamos la cultura de trabajo y pasamos a la cultura de la dádiva. Ahora, no escucho a los candidatos hablar de eso. Escucho a unos se están peleando con las internas, otros que divagan con medidas que son imposibles de aplicar, técnicamente con errores groseros. Entonces, hoy no estoy viendo esa propuesta. Y en ese marco, ¿qué es lo que hay que esperar teniendo en cuenta precisamente que la herencia que se va a recibir es cuantiosa y es absolutamente peligrosa si no se toman medidas inmediatas? No, inmediata no va a tener ninguna porque este gobierno no tiene ninguna capacidad de poder revertir la crisis que tenemos por delante. O sea, no tiene, Entonces, ¿qué puede pasar después de las PASO? primero tenemos que ver cómo llegamos a las PASO. Primero Sí, hay que sí. ver eso. Lo veo complicado, es un gobierno que quiere controlar el tipo de cambio y encima no tiene reservas en el Banco Central. Las reservas líquidas del Banco Central son menos 7.000 millones de dólares, así que no tiene reservas. Por eso va y le pide prestado a China a través de la cuenta esa que se llama Swap, Swap. que no es otra cosa para la gente que nos escucha que la libreta del almacenero o una cuenta corriente donde nos anotan, vení, te comprás, después me lo pagás. Pero cada vez que van y piden que le habiliten más un monto de ese swap, que son 20.000 millones, los chinos nos cobran un interés, que es más del doble de lo que cobra el Fondo Monetario Internacional. Así que ahí estamos teniendo una deuda. Fueron a Brasil a ver si les prestaban algo y volvieron con las manos vacías. Ese es el grado de desesperación que tienen para ver si pueden conseguir dólares. Ahora, ¿qué pasa si no consiguen dólares? No se pueden importar insumos, no se puede producir y están faltando bienes. Vas a comprar un auto, le van a decir que tiene que esperar 6 meses. No hay. Roberto, ¿se están usando los dólares del encaje de depósitos? Puede ser que se estén usando los depósitos de CDESA, se pueden estar usando en depósitos en dólares de empresas del Estado. Esa información no la está dando el Banco Central. ¿Ok? O Sí. sea, no sabemos dónde está metiendo la mano. Lo que sabemos es que no tiene. Y entonces, No hay la transparencia, la información necesaria como para poder yo afirmarlo. Massa está yendo a China, Massa está hablando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ve alguna posibilidad? Y Massa acaba de lanzar algunas medidas para tratar de estimular el consumo. ¿Ve algo, alguna, digamos, señal de aliento para esto? A ver, lo que anunció sobre las medidas de consumo, yo no sé si fueron promesas o medidas. Uno no termina de entender qué fue lo que anunció. O sea, lo que él quiere es que las tarjetas de crédito aumenten los límites de compra y los límites de financiamiento. Ahora, ¿de dónde va a salir la plata para financiar? Para que yo le pueda dar crédito a usted, tengo que tener el ahorro mío, o sea, ingreso no consumido, y prestárselo a usted. Ya. Y el grueso del ahorro que hay interno se lo lleva el Banco Central con la deuda esa de las LELIC y el Tesoro que coloca bonos. O sea que no sé de dónde va a salir la plata, salvo de la emisión de moneda. Y le aclaro que el ahorro no se imprime, el ahorro se genera. Genera un ingreso, una parte de nuevo consumo, y eso es ahorro que después, cuando lo presto, se transforma en crédito. Y ellos creen que se puede sustituir ese proceso de consumo menos, lo que no consumo se lo presto a alguien y eso es crédito, por emisión de moneda. O sea, creen que el ahorro y el crédito se imprimen. Se ponen una máquina de imprimir y salen los billetes y ya está, y apareció el ahorro. Grosero error.
Entonces, ahí no hay ninguna novedad, es humo. Y el acuerdo con el fondo, yo no sé realmente qué va a ser decidir el fondo, porque en rigor ahí es más una decisión de carácter político que económico muchas veces, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente económico, la línea económica, pues tiene dos posiciones en el fondo. La técnica, que son los economistas, etcétera, que evalúan, y después viene la decisión política de los presidentes que dicen a este ayúdalo o no lo ayuda. Roberto, En la línea técnica ya le dijeron, la segunda le dijo, mira, no vengan más por acá, hagamos las reuniones por Zoom, etcétera, pues no llegamos a ningún acuerdo. Roberto, hay 14 billones, como dice usted, en la LELIC, que devengan cerca de 1.000 millones más que se emiten todos los meses para pagar los intereses. La pregunta es, ¿qué se hace con las LELIC? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace este gobierno y qué puede hacer el próximo? No, este gobierno va a tratar de patear lo más que pueda. Eh, a ver, esa deuda es impagable, salvo que usted logre un equipo económico con un fuerte respaldo político que genere un aumento en la demanda de moneda y entonces puedan los bancos decirle al Banco Central, bueno, mira, no te renuevo las LELIQ, dame los pesos, se los voy a prestar a otro para que invierta, para que consuma y vaya bajando de a poco esa deuda. Pero es un desafío. Esto puede terminar en otro plan Bonex, en una hiperinflación para emitir o en esta otra que es la que uno desearía que ocurra, ¿no? Roberto, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido, como siempre. Sé que está muy ocupado, así que le agradezco mucho la deferencia, como siempre. Que lo pase bien. Gracias. Un saludo por ahí, ¿eh? Muchas Gracias. gracias.